Constitución de 1814. Como siempre, el agradecimiento de parte de la doctora Patricia Galeana por su asistencia. Bueno, ustedes saben, conocen el programa, hoy nos acompaña el doctor Francisco Ibarra Palafox. Él abordará el tema del decreto constitucional para la libertad en América Mexicana del 22 de octubre de 1814, es decir, la Constitución de 1814. Les voy a dar ahora una semblanza curricular del doctor Ibarra. Es doctor en Derecho por la UNAM, investigador y coordinador de la Unidad de Estudios de Posgrado del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Realizó una estancia de investigación en Queen's University, Canadá. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores también. Es maestro en Teoría Política por the London School of Economics and Political Science. Profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cátedra en algunas de las instituciones de educación superior más importantes del país, tanto públicas como privadas. Ha sido conferencista en Estados Unidos, Canadá, Colombia y Guatemala. Entre los diversos reconocimientos que ha recibido se encuentran las medallas Alfonso Caso, otorgada por el Consejo Universitario de la UNAM, y también el reconocimiento Ignacio L. Vallarta, otorgado por la Facultad de Derecho, así como los premios Marcos Kaplan y de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor investigación doctoral en ciencias sociales. Entre sus obras, entre sus publicaciones, podemos destacar los siguientes libros: Minorías etnoculturales y Estado Nacional, Multiculturalismo e instituciones político-constitucionales, Miguel Hidalgo, Entre la libertad y la tradición. Es colaborador de Los Derechos del Pueblo Mexicano, editado por la Cámara de Diputados, y traductor de Derechos de las Minorías y Estado de Bienestar de Will Kymlicka y Kit Banting. Ha publicado alrededor de 30 artículos y colaborado en algunas de las obras jurídicas mexicanas más importantes. Así que bueno, queda con ustedes el doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox. Doctor, bienvenido. Gracias. Pues muchísimas gracias, buenas tardes. Tengo una bolsa que no es mía, entonces estorbo un poco. Tengo aquí unos apuntes, un segundito. Pues creo que estamos en una de las sesiones probablemente más, me siento muy honrado de estar con ustedes, no solamente por la invitación del instituto, de la doctora Patricia Galeana y de quienes dirigen este instituto que tanta presencia ha tenido en estos últimos años del Bicentenario, sino además por el tema. El tema es particularmente significativo. Voy a hablar de la mismísima Constitución. En las clases o en las sesiones anteriores, en los diálogos anteriores que tuvieron ustedes con los expositores, se vieron diferentes aspectos previos a la Constitución de 1814. Entonces nos toca hablar ahora de una Constitución muy importante, la primera, y de eso versará mi exposición. Un poco de antecedentes creo que es lo primero que cabe en esta exposición. Perdón. A lo mejor la pantalla se podría aclarar un poco más. Sí.
O la podemos, si les distrae, si le sirve, o si la distrae, la podemos suprimir. No se está borrosa. Puede ser de utilidad, sí. Sí, de nada. Antes de referirnos a la Constitución de 1814, tendríamos nosotros que hablar un poco, aunque fuese, sobre qué es el constitucionalismo. Para comprender el origen, para comprender la importancia de esta Constitución. El constitucionalismo es un movimiento que se da en torno al sistema jurídico de Occidente, y hablo de Occidente y estoy incluyendo a México y Latinoamérica, que tiene lugar desde finales del siglo XVIII hasta bien avanzado el siglo XIX. Es un movimiento que transforma todo el derecho occidental. Es un movimiento jurídico que obviamente tiene sus antecedentes en el movimiento de la Ilustración. Es uno de ellos, el movimiento ilustrado del siglo XVIII en Europa. No solamente es un movimiento ilustrado en Europa, también hay personajes ilustrados en América. Tenemos una playa de ilustrados, algunos no tan modernos como los jesuitas que fueron expulsados con el decreto de Carlos III, pero eran verdaderamente personajes sobresalientes en las disciplinas que ellos ejercían. Este movimiento de la Ilustración, el nacimiento del liberalismo político, el afianzamiento del liberalismo económico en todos los confines del mundo occidental, se va a traducir en una transformación del derecho significativa y radical. Antes del constitucionalismo, venimos de algo que se denominaba, a grosso modo, y esto es muy importante que se los explique a ustedes, algo que se denominaba el derecho común. ¿Qué era el derecho común? El derecho común era un conjunto de disposiciones, iba a decir equivocadamente normas, pero bueno, eran disposiciones de muy diverso tipo que combinaban el derecho romano, que fue redescubierto en Occidente en el siglo XII, que combinaban el derecho romano más el derecho canónico más el derecho local. Sí, este jus commune predominaba en toda Europa y predominaba en todo el continente americano. ¿Qué implicaba el jus commune? Sí, para que pueda yo darles una idea de la importancia de esta transformación. El jus commune era el derecho que aplicaba en toda Europa, con sus diferentes modalidades, es decir, los franceses, los españoles, los italianos aplicaban normas de derecho romano, ¿sí? Aplicaban normas de derecho canónico y aplicaban normas de la monarquía española si se trataba de España, o de la monarquía francesa si se trataba de Francia, etcétera. Sí, este era el jus commune. Había un conjunto de normas comunes que compartían todos los europeos y obviamente sus reinos de ultramar. En este caso me refiero al continente americano. Este era el jus commune. El jus commune normalmente no era un derecho codificado. Es muy importante tener presente esto. No era un derecho codificado. Voy a poner el cronómetro para no excederme. No estoy tomando llamadas. ¿Sí? El jus commune, les decía, no es un derecho codificado. En consecuencia, los abogados iban a los tribunales y citaban normas de derecho romano, normas del jus commune, para ganar sus casos. No había un código. Aun cuando ya había principios de codificación, como en el caso del derecho inquisitorial, es decir, el derecho inquisitorial se fue formando desde el siglo XIII hasta el siglo
XIX, que es el momento en el que desaparece el derecho, la Inquisición en Europa, a través de una serie de disposiciones que emitían los inquisidores y en algún momento se compilaron en un libro, pero no tenían la característica de lo que nosotros ahora conocemos como un código, como una constitución. Aun cuando había libros que reunían el derecho inquisitorial o el derecho comune, el jus comune, no estábamos hablando propiamente de una codificación del derecho. ¿En qué momento surge la idea de la codificación del derecho? ¿Sí? Cuando la mentalidad europea y la mentalidad americana se transforman. ¿Qué es el racionalismo? ¿Sí? Ustedes podrán darme una serie de diferentes respuestas a esta pregunta, pero una que nos viene inmediatamente a la mente es: el racionalismo es la capacidad que tiene una persona de definir, por ejemplo, precisar un concepto, dar una característica general para denominar una serie de hechos. ¿No? Claramente es una facultad racional propia del ser humano. Bueno, este racionalismo, este movimiento del siglo XVIII que se viene incubando desde el Renacimiento, pero que tiene un momento de explosión en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, va a generar en la mente de los juristas la idea de que el derecho tiene que dejar de ser derecho de casos, ¿no? Porque lo que hacían los abogados del jus comune era citar casos para ganar los casos, no había derecho codificado. Su mentalidad se transforma y ellos comienzan a plantearse la necesidad de crear una norma general que rija en todos los casos posibles. ¿Sí? Esto, por sencillo, lo estoy tratando de explicar de una manera muy sencilla. Esto, por sencillo que parezca, fue una gran transformación para los juristas y para el derecho. El derecho no se pensaba así. El jus comune era un derecho de casos. Lo que hacían los abogados era buscar precedentes del derecho romano, precedentes del derecho canónico, precedentes del derecho inquisitorial para resolver sus casos ante los tribunales. ¿Sí? Las autoridades también buscaban precedentes, etcétera. Pensar en una norma que pudiera regular todos los casos, tener esta mentalidad, es esto una consecuencia del racionalismo ilustrado del siglo XVIII. Y esto permea en el derecho. Cuando los juristas comienzan a creer que es posible que una norma jurídica regule todos los casos posibles, van a pensar entonces en una constitución. Porque al final de cuentas, ¿qué es una constitución? ¿Sí? La constitución es un conjunto de normas, claro, definiciones de la Constitución. Nos da la forma de gobierno, nos dice las facultades de la autoridad, nos da una carta de derechos, etcétera. Pero lo que subyace en esa mentalidad es que esa norma puede regular todo. Y esto solamente es posible en la mentalidad de los ilustrados. Esto no era posible antes de finales del siglo XVIII. Tenemos que presenciar primero esta transformación de las mentalidades para que pueda nacer el movimiento constitucional. Sí me explico esto y por qué es tan importante. A nosotros nos parece bien evidente. Es decir, estamos acostumbrados a ver una constitución, estamos acostumbrados a ver un código civil, un código penal, pero llegar a conceptualizar la posibilidad de crear un código civil o una constitución, es decir, una norma que rigiera todos los casos, era algo verdaderamente novedoso. Nunca antes se había dado en la historia del pensamiento jurídico occidental. Esto es muy importante que lo tengamos presente. El movimiento constitucionalista, en consecuencia, es un movimiento que abarca a todo Occidente, y aquí es donde comienzo a hacer la crítica a aquellos que han dicho que la Constitución de Apatzingán es una vil copia. Claro que no lo es, ¿sí? No solamente porque
por contradecir a Venegas, ¿verdad?, al virrey, Calleja, ¿no? No solamente por contradecir a Calleja, que emitió un bando donde decía que esa constitución era una copia de la que habían hecho los franceses, no lo digo por contradecir a Calleja. Ciertamente los juristas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se estaban educando bajo preceptos racionalistas, y el precepto racionalista les exigía la creación de una norma para regular todos los casos. La norma jurídica por excelencia sería entonces la Constitución y sus códigos. Eso fue un cambio trascendental, importantísimo, nunca antes visto en Occidente, y todos los juristas se estaban formando en esta tradición. Por eso digo que es un movimiento jurídico que permea a todo Occidente, es un movimiento jurídico transnacional, no era patrimonio de Francia, no era patrimonio de los Estados Unidos, aunque ellos fueron los primeros países que emitieron constituciones. Estados Unidos en 1787 emite su primera constitución federal, tiene antes constituciones locales, y Francia promulga su primera constitución en 1791, donde todavía reconoce el poder del rey. Esto no quiere decir que sean los únicos países donde ya se estaba enseñando el racionalismo. Este era un movimiento transnacional que desbordaba ciertamente a los Estados Unidos y a Francia. Llegaba a España, ¿no? Llegaba a Alemania, llegaba a Italia, con todo y que Italia tenía grandes dificultades para constituir una república por la presencia del Vaticano. Dicho esto, que es muy importante, que nos inserta en la tradición jurídica de Occidente, podemos entender por qué es tan importante la Constitución de 1814, porque es el primer documento que expide la nación mexicana dándose una constitución. Y digo nación mexicana porque hay que distinguir nación de Estado. La nación es el conjunto de la población que comparte una historia, un pasado, un futuro común, que tienen una serie de ideales comunes, como decía Ortega y Gasset. La nación es una identidad esencialmente antropológica, sociológica, no es un concepto jurídico. El Estado sí es un concepto jurídico. En este caso vemos que un segmento de la nación mexicana, no podemos hablar de qué era toda la nación mexicana, bueno, tampoco podríamos decir que Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos, ¿verdad? Hay quien no estaría de acuerdo. Bueno, no lo sé. Creo que fue más difícil la elección del 2006, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Un segmento de la población mexicana emite esa constitución. ¿Qué antecedentes tenemos de esta constitución? Es lo primero y lo más importante. Tenemos una serie de antecedentes nacionales. Una serie de antecedentes nacionales. El primero se da con Talamantes. Talamantes es detenido, ¿sí? Fue el grupo de criollos que se organiza alrededor del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Una vez que cae el gobierno español, que el rey de España abdica en favor de Napoleón, los criollos en México se organizan, tienen la novedosa idea de crear una Junta Nacional, en lo que el rey Fernando VII regresa al gobierno, a la titularidad de la monarquía. Pero, bueno, el virrey, ustedes saben, el virrey en ese momento ve con buenos ojos el proyecto de los criollos, pero los grupos peninsulares de la Ciudad de México, asociados, algunos de ellos, a la cofradía de mercaderes,
toma preso a los criollos, ¿sí? Detiene al rey, es el primer golpe de Estado que tenemos en México, es el de 1808, sale contraproducente porque derrocan a un virrey que había sido legítimamente instituido por el rey de España. Si mal no recuerdo, deportan al rey, ¿no?, a España, y Talamantes y los otros criollos de este movimiento como Primo de Verdad pues tienen un triste destino. Pero Talamantes tiene un documento, y a eso voy, donde él sugiere, ¿sí?, la posibilidad de crear un congreso, para darnos una ley nacional. Este es nuestro primer antecedente. Vamos a tener un segundo antecedente con Miguel Hidalgo. La primera impresión que tenemos del movimiento de Miguel Hidalgo es que es un movimiento muy desordenado, ¿no? Bueno, hay quien todavía hasta estas alturas del partido celebra que Miguel Hidalgo haya sido derrotado, ¿no? Conozco a más de una persona que celebra esto, porque bueno, pues llegó a Guanajuato y fue la barbarie, sí, fue una barbarie. Llegaron a la Ciudad de México con 100,000 personas, eso no era un ejército, de eso todos estamos convencidos, no se trataba de un ejército, eran 100,000 personas mal armadas que él fue no reclutando, se le fueron uniendo en el camino a la Ciudad de México. Hidalgo no toma la Ciudad de México. No sabemos la causa, no sabemos por qué Hidalgo no toma la Ciudad de México. Es desconocido. Hay varias hipótesis. Una de ellas señala que Hidalgo tuvo temor del saqueo de la Ciudad de México. Es muy probable que Hidalgo haya tenido este temor. Hay quien no se lo perdona, Allende no le perdona esto, Hidalgo nunca se lo va a perdonar. Es muy probable que si Hidalgo hubiese tomado la Ciudad de México, hubiera sido expulsado poco tiempo después. Un ejemplo singular de esto es Simón Bolívar. Simón Bolívar toma Caracas. Simón Bolívar era un personaje, era un rayo, así como le decían a Morelos el rayo del sur. Pues bueno, Simón Bolívar era el rayo de Sudamérica, era un hombre con una decisión de hierro, una voluntad inquebrantable. Simón Bolívar toma Caracas, en pocos meses toma Caracas. Los españoles se refuerzan y lo expulsan de Caracas, devastan los españoles Caracas, ¿no? Simón Bolívar se va a Jamaica, desde Jamaica regresa con una pequeña expedición, se mete a la selva, es un caso verdaderamente espectacular, vuelve a rehacer su ejército, retoma Caracas y lo vuelven a expulsar, y bueno, hasta que muchos años después se va a dar la coyuntura propicia para que Simón Bolívar pues finiquite la independencia de la región norte de Sudamérica. Muy probablemente hubiera pasado lo mismo con la toma de la Ciudad de México por parte de Hidalgo. Es muy probable, ¿sí? Es muy probable que lo hubieran saqueado, sí, indiscutiblemente sí. No hubiese corrido un destino distinto al de Guanajuato, probablemente no tan trágico porque no había una alhóndiga de granaditas. Muy probablemente sí lo hubieran saqueado. Es muy probable que los españoles hubieran expulsado a los rebeldes de la Ciudad de México poco tiempo después, como sucedió con Caracas. Pero en fin, por las razones que haya sido, por el respeto incluso que Hidalgo haya tenido a la Ciudad de México, esta no se toma. Me recuerda, haciendo un breve paréntesis, un cuento de Borges, un cuento de Borges que viene en el libro del Aleph. Borges narra cómo los bárbaros se acercan a Roma. Pues vienen del norte de Europa, llegan a las afueras de Roma, y uno de ellos dice:
pero Roma es preciosa, vamos a tomar Roma y la vamos a saquear y la vamos a no, ¿saben qué? Pues yo me paso al lado de los romanos. Entonces el cuento que relata Borges es de cómo este soldado se pasa del lado romano y cómo defiende Roma, ¿sí? Aunque Roma caiga, aunque Roma sea incendiada por los bárbaros. Pues la Ciudad de México era la gran capital cultural, ¿sí? No perdamos de vista que Hidalgo cursó su bachillerato en la Ciudad de México. Toda la clase ilustrada de Nueva España tenía que pasar por la Ciudad de México, en una capital cultural, lo sigue siendo, es una de las grandes capitales culturales del mundo. Y bueno, Hidalgo probablemente le tuvo este respeto a la Ciudad de México. Pero por las razones que haya sido, repito, se retira, es derrotado en Aculco, después se va a Guadalajara, en Guadalajara expide un documento donde decreta abolida la esclavitud, poco después va a ser derrotado en Puente Calderón y tendrán que huir hacia el norte buscando refuerzos. Pero en todos esos meses, Hidalgo hace una serie de nombramientos muy importantes. Nombra a Rayón lo nombra como su secretario, una especie de secretario de Estado. Después de Puente Calderón le da la batuta directa a López Rayón, pero también él nombra a Morelos como jefe de las fuerzas militares del sur. Él expide, está la carta, la tiene Rejón Peredo en su compilación, y bueno, otros historiadores. Hidalgo emite la carta donde le dice a Morelos: usted es el jefe de las Fuerzas Armadas del Sur. Hay un mandato directo de Hidalgo hacia Morelos. Y hay otro mandato directo hacia muchos otros generales. Uno de ellos, por ejemplo, es Hermosillo, ¿no?, a quien le da el mandato de irse al noreste del país, ¿no? Por eso se llama así la capital de Sonora, Hermosillo, por este general, que dicho sea de paso les dio una gran batalla a los españoles. Hay pues una línea de mando directa que viene del líder popular. Hay un líder popular, y indiscutiblemente, con todos los errores que cometió muchísimos, entró en una crisis también existencial muy grande. No era un cura y se cometen atrocidades durante la guerra, era algo muy difícil de sobrellevar para él, pero con todos sus defectos hay una línea de mando directa hacia algunos de los principales líderes militares de la guerra, como son López Rayón, como son Morelos, como es Hermosillo también. En un documento que tiene Morelos, Hidalgo se manifiesta de acuerdo con la constitución de un congreso. Por eso decía que hay que pasar de la primera impresión que tenemos de Hidalgo como un movimiento desorganizado. No pudo organizarse, ni siquiera tuvieron un año para hacerlo, es decir, no tuvieron tiempo de organizarse, tuvieron que declarar la guerra la noche, ¿no?, en esa madrugada del 16 de septiembre, porque si no iban a correr el mismo destino que los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Era el temor de todos ellos. Sí, los habían metido a la cárcel y los habían matado. Entonces ellos sabían que si eran detenidos iban a correr exactamente el mismo destino, nadie se las iba a perdonar. Entonces cuando se dan cuenta de que su conspiración, que necesitaba más tiempo, es descubierta, pues se acabó, no tenemos otra oportunidad, no vamos a correr el destino que corrieron los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y declaran la guerra. Claro, se entiende que la guerra se declara entre estados, aquí era un movimiento popular. Y por eso es el grito de Dolores. Pero en esta marcha, en esta serie de triunfos iniciales y después derrotas, en esta serie de nombramientos que se va dando durante la marcha, Hidalgo está de acuerdo en que debe haber un congreso, ¿sí? Y la idea del congreso, como vemos en Menchorre, como vemos en Talamantes y como vemos en Hidalgo, es una idea asociada a la soberanía popular. Es una idea ilustrada.
porque se está apelando a la soberanía del pueblo. Aquí ya vemos toda esta tradición jurídica que han aprendido los juristas y algunos teólogos, porque algunos teólogos estudiaban derecho, ¿no? De hecho, la carrera de derecho en esa época tenía una especie como de tronco común, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, y de ahí se especializaban, unos iban a teología. La Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México así formaba a sus teólogos y a sus juristas, era la misma universidad, no era una universidad muy avanzada que digamos, dicho sea de paso, tenía métodos escolásticos todavía muy atrasados, señalados por muchísimos, pero bueno, ya había también rasgos incipientes del pensamiento ilustrado, y bueno, tanto juristas como teólogos se formaban en una misma rama de retórica, oratoria, cánones, etcétera, y después seguían unos específicamente para teología y otros para derecho. Bueno, entonces Talamantes e Hidalgo tienen ya la idea del Congreso. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Probablemente los expositores anteriores ya lo señalaron. Una vez que estalla la guerra, que es aprendido Hidalgo, que es ejecutado Hidalgo en Chihuahua, junto con Allende, junto con Aldama, ejecutados de una forma pues vil, ¿no? Así como ahora hacen los peores crímenes que nosotros hemos visto, ¿no?, que es la decapitación en este México bárbaro del narcotráfico. Bueno, pues imagínense al rey de España o a los que decían que representaban al rey de España decapitando personas, ¿no? Primero los fusilaban y después les cortaban la cabeza y exhibían la cabeza en un lugar público. Después de estas bárbaras ejecuciones, pues los líderes insurgentes que habían continuado con el mando de Hidalgo, en este caso Rayón y Morelos, continúan con la guerra. Rayón expide los elementos constitucionales, probablemente ya se tocó este tema aquí, los expide en 1813, no es una constitución, esto hay que tenerlo muy presente, no es un texto constitucional, ¿sí? Son elementos que debería contener una futura constitución. Son, si mal no recuerdo, 20 y tantos elementos en los que se reconoce, por ejemplo, a la religión católica como religión nacional, se reconoce a Fernando VII como rey, como legítimo titular de la soberanía. Se reconocen algunos principios liberales escasos, como la libertad de imprenta. Se señala allí que el 16 de septiembre deberá ser el día para celebrar la independencia nacional. En alguna ocasión escuché a alguien comentar que esto se debía a Porfirio Díaz, ¿no? Porque Porfirio Díaz era del 15, creo, ¿no? Bueno, no es cierto, viene en los elementos constitucionales, si ustedes los quieren ver, Rayón lo propone, porque es en la madrugada del 16 cuando se da el grito de Dolores, y ellos son sucesores directos de Hidalgo. No perdamos de vista esto. Hidalgo no fue derrotado, lo mataron y le cortaron la cabeza, pero había una línea directa de sucesión con Rayón y con Morelos. Entonces, López Rayón en sus elementos constitucionales señala que se celebrará la independencia nacional el 16 de septiembre, en el último o penúltimo punto de los elementos constitucionales. Y es Rayón el único que redacta los elementos constitucionales. Él los firma, él los redacta y los firma. No es una constitución creada por un Congreso. Es un documento que él hace, él es jurista, él es abogado. Él vive inicialmente en Tlalpujahua, que ahora es Michoacán, entonces obispado de Valladolid. Rayón era alguien acomodado, ¿no? Pertenecía a las familias acomodadas de Tlalpujahua. Tan acomodado era que pudo venir a la Ciudad de México, educarse en la Real y Pontificia Universidad de México y sacar el título de abogado. No era cualquier cosa obtener un título de abogado. Ahora es muy fácil, ¿no? Sí, ¿no?
¿no? Ahora son 3 años, ¿no? Ahora no les piden tesis, ¿no? Las prácticas profesionales. Una escuela quiere hacerse universidad y abre la carrera de Derecho, ¿no? Y la de Administración, ya es universidad. No, ahora es muy fácil, ¿no? Antes hacerse abogado realmente era una posibilidad para las élites. Piensen ustedes que Morelos e Hidalgo eran solo bachilleres. No alcanzaron a llegar a la universidad. Eran solo bachilleres. Ya era mucho, ¿eh? Hidalgo era tan brillante intelectualmente que llegó a ser rector de su universidad. Pero era un caso excepcional. Intelectualmente era un personaje muy sobresaliente, no muy liberal que digamos. No perdamos esto de vista. Hidalgo no era ningún masón, ¿no? Como dice la logia del Valle de México. Hidalgo no era masón. La masonería penetra en México hacia finales de la segunda década. Sí, Hidalgo no era ningún masón, era un teólogo formado en la tradición escolástica real, de una escolástica relativamente crítica, pero en su biblioteca, conforme al juicio inquisitorial que se le hizo, no se encontró ni a Montesquieu ni a Rousseau, no se encontraron esos textos. En su biblioteca no se encontraron. Si era un teólogo muy brillante, era un teólogo, digamos, del ala crítica de la teología, pero no era un pensador liberal. Eso hay que tenerlo muy presente. Bueno, ellos no llegaron a la universidad. No obstante que a Hidalgo no le fue mal después, no solamente destacó intelectualmente en Valladolid, sino además tenía haciendas. Hidalgo era un pequeño propietario. Perdió esas haciendas, o por lo menos una de ellas, con el decreto de consolidación, y está el respectivo expediente. Perdió una de ellas, tenía razones suficientes para enojarse contra el rey de España por este decreto, pero no tuvo la oportunidad de estudiar en la Ciudad de México. Rayón sí, ¿no? Fue enviado por su familia, estudió Derecho y se regresó a administrar los negocios de la familia. Tenía formación jurídica, entonces él redacta los elementos constitucionales. Había pasado por una escuela de Derecho y había concluido sus estudios de Derecho. No por otra cosa, Hidalgo lo nombra secretario. O sea, Hidalgo vio en él la posibilidad del orden, la posibilidad de darse una base normativa. Este documento que expide López Rayón va a ser un antecedente de la Constitución de Apatzingán. Indiscutiblemente va a ser un antecedente. Un antecedente de solo un año, es decir, es poco más de un año de diferencia lo que tienen los elementos constitucionales con la Constitución de Apatzingán, pero es un antecedente importante. No podemos dejar de reconocer que Rayón es nuestro primer constitucionalista, pero no redacta nuestra primera Constitución. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me explico? Es nuestro primer constitucionalista, digamos, pesado, ¿no? Pero no redacta la primera Constitución. La primera Constitución va a ser la de 1814. Y entramos al debate sobre su vigencia, que a mí me parece un debate muy interesante, pero eso solamente lo puedo hacer un poco más adelante. La idea del Congreso sigue latiendo, sí, en el corazón de todos los insurgentes. Sigue latiendo en el corazón de López Rayón, sigue latiendo en el corazón de Morelos, en el corazón de Bustamante, en el corazón de personas que se van agregando, ¿sí?, sobre todo al ejército de Morelos, que es el ejército que más éxito tiene y que geográficamente tiene un movimiento mucho más extendido. Si Morelos va, imagínense lo que es el sur de Veracruz, parte de Puebla, todo Oaxaca, todo Guerrero, ¿no?, parte del Estado de México. Indiscutiblemente es el movimiento que más expansión geográfica tiene y recluta a una serie de elementos brillantísimos. Recluta, por ejemplo, uno de sus militares va a ser Nicolás Bravo,
Otro de sus militares va a ser Guadalupe Victoria. Otro de sus militares, solo por nombrar a los que llegaron a ser presidentes, va a ser del plan de Ayutla, Álvarez, ¿sí? Juan Álvarez, ¿sí? Tenía grandes talentos militares como Matamoros, pero Matamoros muere en la guerra. Pero menciono a 3 de los desconocidos. A lo mejor algunos de ustedes no sabían que habían estado con Morelos. Pelearon como sus soldados. Algunos alcanzaron rangos relativamente medianos dentro del ejército de Morelos. Esos 3 hombres, solamente por decirles unos nombres, llegaron a ser presidentes. Y Nicolás Bravo lo fue 5 veces. Digo, podemos decir, bueno, pero duraron unos meses, sí, pero ¿quién se aventó 5 presidencias? Bueno, sí, pero este es otro contexto, ¿no? El PRI se aventó como 7, ¿no? Más de, no, 10 no. No, bueno, pero creo que eso es historia del siglo XX. Y miren, por ejemplo, el único presidente que terminó su mandato constitucional antes de Juárez fue Guadalupe Victoria, así es, fue el único que lo terminó. ¿Sí? Fue soldado de Morelos, ¿no? Bravo se fue del lado conservador y fue 5 veces presidente. Imagínense nada más el carisma, el talento militar y además jurídico que sí tuvo Morelos como para reclutar a esta serie de personas. Entonces, bueno, en todos ellos latía, ¿sí?, en su corazón latía la idea de crear un congreso y crear una constitución. ¿Los desconocidos? ¿Cómo los desconocidos? Bueno, es que hay muchos, mire, que no sabemos realmente cuál fue el destino. Yo no conozco el destino de muchos de ellos. Por ejemplo, a ver si me permite, aquí tengo una lista de... Creo que así es. Sí. Mire, la historia no es justa con muchas personas. Vean los nombres de sus mariscales. Mariano Matamoros, un clérigo como Morelos. Francisco Velasco, Hermenegildo Galeana, José Antonio Talavera, Miguel Bravo, Carlos María de Bustamante, que también fue inspector, bueno, él no era militar propiamente, él fue inspector general. Quiso tener ejércitos, pero se dio cuenta que no tenía capacidad militar para ello. Felipe González, Antonio Galeana, Ramón Sesma, Julián de Ávila, José Vázquez, Ponciano Solórzano, Nicolás Bravo, que era brigadier, José Antonio Bárcena, Salto, Félix Ortiz, José Herrera, Jacinto Álvarez, Salto, Benito Rocha, Victoriano Maldonado. ¿Dónde está Juan Álvarez? Aquí está Juan Álvarez, Pascual Flores, Nazario Aparicio, en fin, muchos de los que ya no sabemos realmente qué pasó con ellos. Algunos debieron tener triunfos, otros se retiraron a la vida privada, otros se fueron con el indulto que les ofrecieron, en fin. Bueno, el Congreso. Ustedes ya han platicado, ya han visto cómo se organizó el Congreso. No quisiera entrar a este tema porque ustedes tuvieron ya una sesión sobre el Congreso, sobre la Declaración de Independencia. El Congreso inicialmente se reúne en Chilpancingo, hay un reglamento, hay una serie de sesiones, se nombran vocales al Congreso, se emite una declaratoria de independencia, muy importante, en noviembre del 13, y vamos a llegar a la Constitución de 1814. Y doy el salto porque estimo, por razones de tiempo y además de que ustedes ya vieron esto, que es el motivo central de nuestro tema.
Se expide el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Está firmada por 11 personas. Hay algunos ausentes que no pudieron estar, como López Rayón, el mismo Cos y el mismo Bustamante están ausentes. Bustamante, que tuvo una participación muy importante en la elaboración de la Constitución. Bustamante, que era un admirador de Morelos, escribe la primera biografía importante de Morelos. La escribe Carlos María de Bustamante, un escritor prolífico, un jurista, también estuvo varias veces en la cárcel. Se expide la Constitución de 1814. ¿Y cómo era esta Constitución? Vamos a entrar al terreno de lo jurídico, ¿no? Ya vimos que tiene una clara línea de sucesión en Talamantes, en Hidalgo, en Morelos. Hay un antecedente con López Rayón, y esta sí es una Constitución expedida por un Congreso diminuto, ¿sí? Un Congreso de apenas 15, 16 vocales. 4 de ellos no pueden firmar la Constitución, pero también consideremos que no están representadas todas las provincias, porque algunas estaban completamente controladas por los realistas. Entonces tuvieron participación en la Constitución de Apatzingán solamente las provincias donde había presencia militar de los insurgentes. Esto explica el por qué eran solamente 16 o 15 vocales, solamente 11 la firman. Esta es la primera razón, pero es un Congreso, ¿no? Hubo un reglamento de cómo elegir a los representantes, ¿no? Todas las constituciones han tenido su propio reglamento, y este lo tuvo. O sea, se siguió una formalidad jurídica elemental, muy avanzada y con grandes dificultades. Imagínense hacer una constitución en pleno estado de guerra. ¿Y qué características tiene esta constitución? Es la primera pregunta que yo me haría. Es una constitución tiene más de 200 artículos, para ser exactos son 242. Son 242 artículos, ¿no? Es una constitución bastante extensa. No es una serie de lineamientos constitucionales como sí lo son los de López Rayón, que eran 20 y tantas disposiciones. No, esta es una constitución hecha y derecha. Entonces, creo, y la invitación no es en vano, me parece, porque yo mismo tuve ese defecto de percepción. Hace algún tiempo consideraba esta Constitución como una Constitución improvisada, ¿no? La primera idea que tenemos es que está improvisada. Se andaban dando en la torre, ¿no? Tiro por viaje, allá acababan de perder Oaxaca, ¿no? Después perdieron Valladolid, estaban arrinconados en Apatzingán. No, esa Constitución no puede ser seria. No, sí lo es, ¿no? Es una Constitución de 242 artículos que tiene, como todas las constituciones modernas, tiene dos partes esenciales. Una parte que habla de derechos, es un capítulo de derechos, y una parte que habla sobre el gobierno. Lo que los juristas llaman la parte, porque ahora, con esto de la reforma en materia de derechos humanos, ya no sé si quieren llamarle dogmática la parte de derechos humanos. Antes era garantías individuales, ahora se llama de derechos humanos. Hay una carta de derechos y hay una parte que organiza al gobierno, que se le llama parte orgánica. Pues esta Constitución tiene estos dos grandes entramados. No existen órganos autónomos como el IFE y la autonomía del Banco de México, todavía no llegamos a eso. Eso va a ser producto del siglo XX. Las constituciones del siglo XIX no tenían este tipo de cosas. Pero sí tenían estos dos rubros que todas las constituciones modernas tienen. Por lo que respecta a la Carta de Derechos, que son los primeros artículos de la Constitución, y no es posible referirme a ellos uno por uno, en un momento,
de los ciudadanos de la ley es el capítulo 5, básicamente, de la Constitución, que habla de la igualdad, la seguridad, la propiedad y la libertad de los ciudadanos. Capítulo 5. Es muy interesante observar que México no va a tener un capítulo de derechos tan robusto y tan claro, sino hasta la Constitución de 1857. Impresionante. La Constitución federalista de 1824 tuvo un capítulo de derechos mucho más restringida. Cuando hablo de derechos, me refiero a libertad de imprenta, ¿sí? No hay libertad de conciencia. La I-14 sabemos que es una constitución que consagra a la religión católica como religión de Estado, pero tiene libertad de imprenta, tiene garantías para el debido proceso legal, prohíbe la tortura, establece que el domicilio es inviolable, repito, libertad de imprenta, establece el periodo máximo de detención, no mayor de 48 horas, etcétera. Esta es la Carta de Derechos. Ninguna constitución mexicana va a tener una Carta de Derechos tan robusta y tan completa como esta, sino hasta 1857. Las constituciones liberales, sí, impresionantemente la del 24, no tiene una Carta de Derechos tan robusta. ¿Por qué? Porque los liberales, desde que termina la independencia de México en el 21, van a estar en guerra prácticamente. Entonces, sus cartas de derechos son relativamente restringidas, como lo son las cartas de derechos de los conservadores. Sí, esto es muy importante. La Constitución del 24, la Constitución del 36, que era una constitución conservadora, las bases orgánicas del 43, el proyecto de reformas del 47, no tienen una Carta de Derechos importante. México era un país que vivía en guerra y los gobiernos, tanto conservadores como liberales, restringieron los derechos en las constituciones. La Constitución de Apatzingán, ustedes compárenla, ¿sí? Buscan el libro de Tena Ramírez, que no sé si todavía lo hagan, era un libro magnífico, ¿no? O buscan en internet y vean los capítulos de derechos y van a ver que esta Constitución tiene el capítulo de derechos más avanzado que tuvo una Constitución mexicana hasta la del 57. La del 57 sí lo supera. Pero la del 57 va a ser una Constitución triunfante en muchos sentidos. Digo esto porque me parece de la mayor importancia. Esta es una Constitución que iba en serio y tenía una Carta de Derechos en serio, ¿no? Repito, olvidemos esto de que era una Constitución improvisada. No lo era. Y créanme que los señores no estaban cargando con su biblioteca. Bustamante y Cos y bueno, todos ellos no podían cargar con su biblioteca, ¿no? O sea, andaban a salto de mata redactando la Constitución y redactaron una Constitución muy completa. Bueno, esto es por lo que respecta a la Carta de Derechos. Por lo que respecta a la forma de gobierno, que es la otra parte de la Constitución. La forma de gobierno que establece la Constitución de Apatzingán es una forma de gobierno, digamos, podríamos llamar parlamentaria, donde hay división de poderes, es muy importante, hay división de poderes. El gran teórico de la división de poderes es Montesquieu. Los propios estadounidenses reconocen a Montesquieu como la gran influencia en lo que es la división de poderes. Hay división de poderes, pero privilegian a la Asamblea, privilegian al Poder Legislativo. Lo privilegian de tal manera, ¿sí?, que es desproporcionado el peso del Poder Legislativo. Desproporcionado. Miren,
Para quienes sean entre ustedes juristas y quienes no lo sean, nada más les voy a decir algunos de los artículos. Voy a mencionar algunos de los artículos que daban un peso exagerado a la Asamblea Legislativa, al Congreso, al Supremo órgano legislativo de la Constitución. El Congreso nombraba a los secretarios de Estado. ¿Se imaginan un presidente que le nombren los secretarios de Estado ahora? Pues es el presidente quien los nombra, ¿no? El Congreso nombraba a los secretarios de Estado, nombraba a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, nombraba a los integrantes del tribunal que hacía el juicio de residencia, nombraba a los generales de división. ¿Se imaginan a los legisladores discutiendo quiénes iban a ser los generales de división? ¿No? Ahora sabemos que el general de división en los sistemas presidenciales los nombran los presidentes y se acabó. Bueno, era el Congreso, y dice en la Constitución, ustedes la pueden revisar, que la Asamblea Legislativa nombraba a los generales de división, establecía el número, ¿sí?, de las Fuerzas Armadas. No podía decretar la guerra el presidente, la tenía que decretar el Congreso. Esto sí es verdaderamente un exceso, ¿sí? Cuando la guerra muchas veces entre estados nacionales es producto de una situación de emergencia, tiene que haber un mando único. Bueno, la Constitución de Apatzingán delegaba este poder en el órgano legislativo. ¿No les parece esto verdaderamente un exceso parlamentario? Bueno, que quisieron copiar a la Constitución de Estados Unidos, pues no, allá tenían un sistema presidencial, ¿no? Que quisieron copiar a la Constitución de Cádiz, pues tampoco, porque la de Cádiz seguía reconociendo el poder del rey, el poder constitucional sí, pero el rey seguía siendo el titular del poder ejecutivo. Ciertamente los constituyentes de Apatzingán estaban aprendiendo, ¿no? Establecieron un poder ejecutivo, vean nada más, de 3 personas. Hay poderes ejecutivos multipersonales, todavía existen algunos en el mundo, son realmente excepcionales. Suiza tiene uno integrado por 5 personas, pero realmente Suiza es un caso excepcional ahora, porque Suiza tiene a 5 diferentes grupos nacionales. Entonces tiene esta necesidad, es una nación multinacional dura, multinacional de naturaleza exacerbada. Pero imagínense un titular del Poder Ejecutivo dividido en 3 personas. Al principio el Congreso nombra generalísimo a Morelos, llega al extremo de declararlo Alteza Serenísima, título que rechaza Morelos. Ya cuando promulga la Constitución del 14, divide al Poder Ejecutivo y lo divide en 3 personas. No le entrega el Poder Ejecutivo a Morelos. Parece que le tuvo miedo a Morelos. No sabemos bien a bien qué sucedió. Probablemente había alguna diferencia desde luego que había una diferencia entre varios de los líderes militares. Pero concentrándome en la Constitución, crea no solamente un poder ejecutivo débil, sino además lo fragmenta en 3 personas. Algunos otros aspectos rescatables de la Constitución del 14, para no extenderme porque ya llevamos 1 hora, establece el principio de inviolabilidad de la Constitución, un incipiente principio de inviolabilidad. Deben ustedes tener presente, quienes no sean juristas, que las constituciones contemporáneas, modernas también, esta es una constitución moderna, señala que no pueden perder vigencia. Y la Constitución de Apatzingán tenía un principio incipiente de inviolabilidad, que no viene al caso mencionar, está casi al final de la Constitución.
Ahora bien, el gran punto de debate. ¿Por qué hemos criticado tanto esta Constitución? ¿Por qué hay personas que llegan al extremo, historiadores, juristas, de decir que esta Constitución no fue vigente? La vigencia de la norma, ¿sí?, implica que sea obligatoria. Después de la promulgación de la Constitución hubo un Congreso, hubo un Poder Ejecutivo integrado por 3 personas. Fueron Morelos, Cos y Lisiaga, que después se pelearon. Bueno, pero eso tenía que pasar con un Poder Ejecutivo hecho de 3 personas. Hubo militares que nunca desconocieron la vigencia de la Constitución del 14 como Guerrero. Hubo nombramiento de jueces para los tribunales que establecía la Constitución. Entonces, ¿por qué decimos que no fue vigente? Fue vigente en el territorio insurgente, sí es cierto. No era todo el territorio del país, pero tuvo una vigencia territorialmente delimitada, pero no quiere decir eso que hubiese sido menos obligatoria para quienes la juraron, para quienes la promulgaron y para quienes la juraron. Este ha sido un constante error histórico de juristas y de historiadores. Señalar que esta Constitución no fue vigente. Sí lo fue, tuvo actos de aplicación concretos, concretísimos. Se nombró a un Congreso después de su promulgación, se nombró a los titulares del Poder Ejecutivo, se nombraron a sus jueces, se creó una bandera, se estableció el escudo nacional del águila. Bueno, fue con base en la Constitución, lo estableció el Congreso. Cuando un texto jurídico tiene actos de aplicación concretos es porque es vigente, sino ¿qué es? No fue solamente un texto legal que ahí se quedó. Esto me interesa resaltarlo de manera particular, porque me canso, así como nos cansábamos de leer, de escuchar año tras año que tenían que reelegir a los diputados porque el poder legislativo tenía que fortalecer. Yo lo escuché 20 años, ¿no? Bueno, llevo 40 escuchando que esta Constitución no fue vigente. Sí lo fue. Tuvo actos de aplicación concreta en el territorio donde los rebeldes tenían gobierno. Territorialmente no rigió en todo el territorio de Nueva España, pero fue obligatoria para quienes la juraron y tuvo actos de aplicación. Fue la primera Constitución mexicana, no fue la Constitución del 24. La Constitución del 24 sí fue la primera Constitución para todo el territorio, eso sí, y tuvo otras particularidades, pero la primera Constitución mexicana es esta, la de 1814. Un elemento más, la soberanía popular. En su primer artículo, la Constitución del 14 dice que la Constitución emana del pueblo, ¿sí?, que la soberanía reside en el órgano legislativo. Bueno, esa soberanía no ha dejado de existir. Aunque a Morelos lo hayan fusilado de la manera más cruel, ¿no?, porque lo hicieron con toda la intención, ¿no?, de afectar psicológicamente a sus seguidores, y no solamente a sus seguidores, yo imagino que a los que vinimos después, ¿no?, porque dijeron que esa Constitución pues no era vigente, ¿no? Calleja emitió un bando donde señalaba que se tenía que quemar, imagínense qué miedo le tenían, ¿no? Calleja expidió un bando donde decía que la Constitución tenía que quemarse, esa del 14 tenía que quemarse, y quien la tuviera y la divulgara se le iba a ejecutar. Sabemos que Calleja era un ser muy piadoso, dicho sea de paso, ¿no? Sí, esto me interesa de manera muy particular. Fue la primera Constitución de México. En algún momento, de veras,
no digo nombres de colegas muy reconocidos que siguen insistiendo, sin base jurídica, normalmente únicamente con formación histórica, que esta Constitución no fue vigente y no distinguen que tuvo actos de aplicación. ¿Cuál fue el desenlace? Y con esto quiero concluir con las cosas positivas y las cosas negativas, digamos, el legado que no le favoreció a la Constitución del 14. Definitivamente, esta Constitución, bueno, no nos cansaremos de decir que es la primera Constitución mexicana que rige en el territorio insurgente, va a ser un antecedente de todos los textos constitucionales futuros. Ninguna carta constitucional va a tener una carta de derechos tan robusta como esta hasta la del 57, ninguna. Todas son muy parciales porque viven situaciones de guerra y todas tratan de limitar los derechos. Ustedes cotéjenlas nada más, ¿no? Esta va a ser siempre un referente. Me imagino que los liberales del siglo XIX se preguntaban, de veras, ¿cuándo volveremos a tener una carta de derechos como la que teníamos en Apatzingán? Seguro que se lo preguntaban. No, como ahora nos preguntamos, ¿y cuándo va a dejar de haber tantos muertos, no? Bueno, pues cuando el país se pacifique, o cuando el narcotráfico, bueno, no sé, este es otro tema este es otro tema, perdón. Por lo que respecta a su Carta de Derechos, es un referente inevitable. Inevitable en cualquier constitución. Ninguna lo alcanza y solamente la del 57 lo supera. Le llama derechos fundamentales, le cambia de nombre incluso. Pero en la parte del gobierno le fue muy mal, ¿sí? Porque el haber establecido una forma parlamentaria de gobierno en una situación de guerra sí generó dificultades de gobierno concretas. Hay una carta de Cos donde Cos se queja de que el Congreso tiene prácticamente secuestrado a Morelos y Morelos le hace caso, ¿no? Sí generó grandes problemas en cuanto a la operación del gobierno insurgente, inevitablemente que los generó. No era una constitución para un estado de guerra. Después, era una constitución centralista. Y sabemos que los centralistas perdieron la guerra contra los liberales. En consecuencia, pues trataron de hacer a un lado la Constitución del 14, que era nuestra primera Constitución y que era una Constitución centralista. No era federal, era centralista. Y tercero, era una Constitución que reconocía el culto católico. No olvidemos que la Constitución del 57 establece ya una clara división y que después va a haber una guerra radical con la Iglesia, una guerra a muerte, la guerra contra la Iglesia más poderosa del continente, y la van a ganar los liberales y van a expropiar los bienes de la Iglesia y después los van a vender, o sea, los van a privatizar. Son los primeros privatizadores de los bienes de la Iglesia y de los bienes de manos muertas. Esa fue la primera privatización, pero no me meto por lo que se pueda decir de Carlos Salinas, la reforma energética y anexas, ese es otro tema. Sí, pero una constitución católica. Entonces, incluso los liberales se le van a ir a la yugular esta constitución. No van a querer saber mucho de ella, era una constitución centralista y católica, ¿no? Pero fue nuestra primera constitución y fue la primera constitución vigente para quienes la juraron y para los que nunca se rindieron, como Guerrero, como Victoriano Huerta, que eran generales. Ay, ¡qué barbaridad! Tan mal que me cae. Sí, tan mal que me cae. No, todavía por ahí un buen amigo mío, librero, historiador, una maestra suya le decía que no, que Victoriano Huerta tuvo algunos aciertos, sí, pero los pocos aciertos que haya tenido, sí, no compensan el homicidio de Madero, en complicidad con la Embajada de Estados Unidos. Jamás, ¿no? Entonces me cae tan mal que yo creo que el dicho ese de que lo que no veas hasta en tu casa lo has de tener, ¿no?
creo que por eso la Constitución del 14 ha sido a veces ignorada por algunos, porque los liberales no quisieron ver que era una Constitución católica y centralista, aunque tuviera la Carta de Derechos más importante y hubiese sido la primera vigente en México. De mi parte es todo, muchísimas gracias a ustedes.